Mírate al espejo ahora mismo. Sonríe. Si ves que la mitad de tu boca se cae o no responde, o haz esto, levanta los dos brazos frente a ti. Si uno de los brazos se cae solo sin que tú quieras, corre al hospital. No es cansancio, no es estrés. Tu cerebro se está apagando. Cada 6 segundos alguien en el mundo muere por esto. Y tú piensas, a mí no me va a pasar, eso es cosa de viejos. Mentira. Hoy te voy a enseñar a detectar un derrame cerebral antes de que sea fatal y te daré el té destapa arterias que ningún médico te receta. Bienvenidos a Salud con Sabiduría. Mi gente, esto es serio. Un derrame o embolia no avisa. Llega de golpe. Yo sé que vivimos corriendo, comiendo lo que sea, llenos de estrés y pensamos que nuestro cuerpo aguanta todo. Pero las arterias no perdonan. Hoy no vamos a usar términos médicos complicados. Hoy vamos a hablar de cómo salvar tu vida o la de tu esposo o esposa en cuestión de segundos. Es posible que algún familiar esté atravesando un ictus, también llamado accidente cerebrovascular. En una situación así es muy importante actuar con rapidez y acudir de inmediato a una clínica u hospital. En estos casos, cada segundo cuenta, cada minuto y cada decisión pueden marcar la diferencia para salvar la vida de esa persona y, al hacerlo, evitar consecuencias muy graves que pueden cambiar su vida para siempre. Por eso, conviene tener presente que existen dos tipos principales de accidente cerebrovascular, el isquémico y el hemorrágico. ¿Y qué es un accidente cerebrovascular isquémico? Recordemos algo sencillo, las arterias llevan la sangre rica en oxígeno a los tejidos del cuerpo y las venas se encargan de recoger esa sangre para que vuelva a oxigenarse. Cuando una arteria se bloquea por algún motivo, la zona que depende de esa sangre deja de recibir oxígeno y nutrientes. Esto suele ocurrir por una trombosis, es decir, un coágulo de sangre que viaja por el cuerpo hasta quedar atrapado en una arteria, provocando una obstrucción. Cuando el tejido no recibe sangre, entra en un estado llamado isquemia, y de ahí viene el nombre de accidente cerebrovascular isquémico. Sin duda, se trata de una emergencia médica que requiere atención inmediata. Esto es muy parecido a lo que sucede en un ataque cardíaco. A veces se piensa de forma equivocada que el corazón explota. En realidad, lo que ocurre es que una arteria del corazón se bloquea y una parte del tejido deja de recibir sangre y oxígeno. Esa zona queda dañada o infartada. Por eso, podemos decir que el accidente cerebrovascular isquémico es, en esencia, un infarto cerebral. Son el mismo problema, solo que ocurre en el cerebro en lugar del corazón. Conocer esto y actuar a tiempo puede salvar vidas. Por otro lado, hablemos de qué es un accidente cerebrovascular hemorrágico, de una forma sencilla y clara. Este tipo de accidente cerebrovascular ocurre cuando un vaso sanguíneo se daña o se rompe. Esto puede suceder, por ejemplo, por la formación de un aneurisma, que es una especie de abultamiento en una arteria, parecido a un pequeño globo. Imaginemos una llanta del automóvil cuando golpea la acera, puede salir una parte hacia afuera. Esa zona queda más débil. Algo muy parecido puede pasar en una arteria del cerebro, y a eso se le llama aneurisma. El problema es que estos aneurismas son muy frágiles y pueden romperse con facilidad, igual que esa parte débil de la llanta, donde la pared es más delgada y es más fácil que reviente. Cuando el aneurisma se rompe, la sangre sale de la arteria y se derrama donde no debería estar. Esa sangre comienza a llenar el tejido cerebral, ocupando un espacio que normalmente es muy pequeño. Al aumentar el volumen, se produce presión o compresión sobre el cerebro. Y de ahí aparecen los síntomas. Si la compresión es leve, los síntomas pueden afectar solo una zona específica. Pero si la hemorragia es grande y la presión es intensa, puede empujar el cerebro hacia abajo y afectar zonas muy importantes, como el tronco encefálico, provocando síntomas mucho más graves. Por eso es fundamental recordar algo muy importante: el tratamiento debe ser inmediato. Ante cualquier sospecha, llamen de inmediato al 911 o al número de emergencias de su país. Y si no es posible pedir una ambulancia rápidamente, acudan sin demora a urgencias. Prestar atención a estas señales y actuar a tiempo puede marcar una gran diferencia. En este vídeo no vamos a hablar de todo lo que se puede hacer para prevenirlo, aunque sabemos que ese tema es muy importante y sin duda lo trataremos con calma en un próximo vídeo.
Hoy quiero centrarme en algo muy concreto, las señales a las que debemos prestar mucha atención y que nos indican que debemos acudir a urgencias de inmediato. Aún así, vale la pena recordar algo básico sobre la prevención. Lo más sencillo y a la vez más importante es evitar el tabaco. El tabaco no solo daña los pulmones, es una de las principales causas de infartos, es decir, del daño que sufren las arterias en cualquier parte del cuerpo. También es importante tener presentes todos esos cuidados de los que ya hemos hablado en otros momentos: una alimentación adecuada, una dieta antiinflamatoria, reducir los radicales libres y mantener un buen equilibrio en el cuerpo. Esto se logra con hábitos sencillos pero constantes, como consumir suficientes proteínas y fibra, elegir grasas saludables, reducir el azúcar y el alcohol, hacer actividad física, dormir bien y tratar de manejar el estrés. Todos estos factores influyen directamente en el riesgo de padecer enfermedades del corazón y del cerebro. Ahora sí, con esto claro, empecemos a hablar de las señales que debemos reconocer a tiempo. El primer signo al que debemos prestar mucha atención es el entumecimiento, la falta de coordinación, los cambios repentinos o una debilidad fuera de lo normal en la cara, el cuello o en un solo lado del cuerpo. Esto es algo que se presenta con mucha frecuencia. Puede manifestarse como una pérdida importante de fuerza o de sensibilidad en un lado del cuerpo, o como una debilidad súbita y marcada en la cara, por ejemplo, cuando un lado se ve caído o no responde igual que el otro. Estos cambios suelen aparecer de forma rápida y repentina, y nunca deben ignorarse, ya que son una señal clara de que algo serio está ocurriendo. En segundo lugar, otra señal muy importante es la confusión repentina o la dificultad para hablar. La persona puede tener problemas para expresarse, no encontrar las palabras correctas o no entender bien lo que otros le están diciendo. También puede aparecer una desorientación súbita, como preguntarse de pronto: ¿dónde estoy? O ¿qué está pasando? En algunos casos puede presentarse una pérdida repentina del conocimiento, una pérdida de la memoria o una sensación clara de no reconocerse a sí mismo. Todos estos cambios que aparecen de forma brusca son señales de alerta y requieren atención médica inmediata. En tercer lugar, otra señal muy clara puede ser una pérdida repentina de la visión. Esto puede ocurrir en un solo ojo, en ambos o incluso afectar solo una parte del campo visual. Por ejemplo, la persona puede notar algo extraño y decir: ¿qué me pasa? Veo bien de repente, pero solo por el centro y a los lados no veo nada. O puede suceder lo contrario: no ver el centro y solo percibir lo que está alrededor. En otros casos, la visión puede perderse en la parte superior o inferior, o solo en una mitad del campo visual. Aunque pueda parecer sorprendente, esto sí puede pasar, y son señales que nunca deben ignorarse. Lo más importante es recordar que estos cambios aparecen de forma súbita, sin aviso, y requieren atención médica inmediata. En cuarto lugar, otra señal de alerta muy importante es la dificultad repentina para caminar, para mantenerse de pie, conservar el equilibrio o coordinar movimientos que normalmente son sencillos, como comer o realizar tareas cotidianas. La persona puede sentir que pierde el control de su cuerpo de un momento a otro y preguntarse con preocupación: ¿qué me está pasando? Puede aparecer una dificultad súbita para ponerse de pie o para caminar, y de pronto, en solo una fracción de segundo, sentir un tropiezo fuerte, un mareo o una pérdida de estabilidad que hace pensar: algo no está bien. Ante una situación así, la señal es clara: hay que acudir de inmediato a urgencias. Actuar rápido puede marcar una gran diferencia. En quinto lugar, hay una señal que aparece con bastante frecuencia: un dolor de cabeza repentino y extremadamente intenso, muchas veces acompañado de náuseas o vómitos. Es importante aclarar algo: muchas personas pueden tener dolores de cabeza fuertes de vez en cuando. Incluso existe un tipo de dolor llamado dolor de cabeza por esfuerzo, que aparece de repente y puede sentirse muy intenso. Sin embargo, el dolor al que me refiero aquí es mucho más fuerte de lo habitual, un dolor excesivo, diferente a cualquier otro que la persona haya sentido antes. En algunos casos, este dolor de cabeza intenso puede aparecer durante o después de una actividad física, y también se han descrito situaciones
en las que comienza de forma súbita durante las relaciones sexuales. Ese inicio tan brusco debe llamar mucho la atención. Además, hay señales menos conocidas pero igual de importantes. Pueden presentarse cambios repentinos en la personalidad o en la forma de sentirse uno mismo. Por ejemplo, una tristeza profunda que aparece de un momento a otro, una euforia inesperada, un ataque de pánico repentino o incluso la aparición de alucinaciones, sin que haya ocurrido nada que lo explique. Estos cambios pueden indicar que se está produciendo una hemorragia en una zona específica del cerebro, y esa es la forma en que el cuerpo lo manifiesta. Ante cualquiera de estas señales no hay que dudar, es fundamental acudir a urgencias de inmediato. Otro escenario que puede presentarse, y que está muy relacionado con el caso anterior, es el inicio de un dolor de cabeza, pero de una forma poco típica. Lamentablemente, en algunos casos, este dolor puede parecerse mucho a los dolores de cabeza habituales que muchas personas ya conocen. Por ejemplo, puede comenzar alrededor de los ojos, subir poco a poco hacia la cabeza y aumentar de manera gradual. Cuando alcanza su punto más fuerte, puede generar confusión, y la persona puede pensar, no pasa nada, solo necesito tomar un analgésico y descansar un rato. Esto sería muy desafortunado, porque aunque parezca un dolor de cabeza común, no siempre lo es. Este tipo de situación ha sido descrita en la literatura médica, y por eso es tan importante no minimizar los síntomas, especialmente cuando el dolor es diferente a lo habitual o aparece acompañado de otros cambios. Ante la duda, siempre es mejor buscar atención médica. Otra situación que también puede presentarse es la aparición de convulsiones o de las llamadas crisis de ausencia, que forman parte de algunos tipos de epilepsia. Cuando pensamos en epilepsia, muchas veces imaginamos solo las convulsiones con movimientos fuertes del cuerpo. Sin embargo, existen otros tipos en los que la persona no se sacude, sino que de pronto se queda ausente, confundida o completamente desorientada, como si se desconectara por un momento. Estas crisis pueden aparecer de forma repentina, y la persona puede quedar perdida, sin saber dónde está ni qué está pasando. A veces uno podría pensar, bueno, quizá es algo pasajero, pero no siempre es así. Incluso si es la primera vez que alguien presenta una crisis de este tipo, no debe considerarse algo normal ni ignorarse. Es fundamental mantenerse atento y buscar atención médica, porque puede ser una señal de un problema serio que necesita evaluación inmediata. Antes de terminar, quisiera dedicar un momento a hablar sobre algunas creencias equivocadas que todavía muchas personas seguimos teniendo. Una de las ideas equivocadas más comunes es pensar que el accidente cerebrovascular solo afecta a las personas mayores. Lamentablemente, esto no es así. Por ejemplo, en Estados Unidos se registran decenas de miles de casos cada año en niños menores de 13 años. ¿Y por qué sucede esto? En gran parte por la alimentación y los hábitos que se van formando desde muy temprano. Desde que nacen, muchos niños son alimentados con productos altamente procesados, como leches industrializadas, con exceso de azúcar, maltodextrina y aceites vegetales, y más adelante se les ofrece una gran cantidad de comida chatarra. Esto empieza desde la primera infancia, y debemos reconocerlo con honestidad, somos los adultos quienes creamos estas costumbres. Lo más triste es que muchas veces ni nosotros como sociedad ni la industria parecen darle la importancia que merece a lo que está ocurriendo. Y mientras tanto, las consecuencias para la salud aparecen cada vez más temprano. En segundo lugar, es importante aclarar algo que muchas personas creen: los accidentes cerebrovasculares no siempre son mortales y no siempre terminan de la peor manera. En muchos casos se puede hacer mucho. Cuando existe una buena red de apoyo, un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado, los resultados pueden ser muy positivos. Esto aplica tanto para los accidentes cerebrovasculares isquémicos o trombóticos, como para los hemorrágicos. Hoy en día existen tratamientos muy eficaces, y en muchos casos es posible evitar por completo las secuelas. También es importante entender que no todos los accidentes cerebrovasculares afectan la misma zona. No ocurren solo en una parte del cerebro. Pueden presentarse en el cerebelo, en el tronco encefálico o en distintas áreas, y por eso los síntomas pueden ser muy variados. Todo dependerá de la región que esté comprometida. Además, muchas veces pensamos que no hay nada que hacer,
que todo es cuestión de suerte, de genética, o que si un abuelo tuvo un infarto, nosotros necesariamente lo tendremos. Pero esa idea no es del todo cierta. Hay muchos factores que sí podemos controlar, y actuar a tiempo puede marcar una gran diferencia. Quiero que tengan algo muy claro: la mejor forma de prevenir está en nosotros mismos. El objetivo principal de todo lo que comparto en este canal y de mi trabajo como médico es ayudarles a comprender que cada persona tiene un enorme potencial para cuidar su salud, para prevenir, para mejorar y para cuidarse día a día. Ese potencial lo tengo yo y también lo tienen ustedes. Pero para aprovecharlo necesitamos conocimiento y herramientas basadas en la ciencia y sobre todo aprender a usarlas en nuestra vida cotidiana. Por eso estoy aquí, para enseñarles y acompañarles. Si esta información les ha sido útil, les pido con cariño que la compartan, porque nunca sabemos a quién puede ayudarle en el momento justo. Recuerda que hay una forma muy sencilla y valiosa de apoyar a todo el equipo y a esta comunidad que estamos construyendo juntos. Puedes hacerlo dando me gusta a los videos, compartiéndolos, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones. De esa manera estarás siempre al tanto y serás de los primeros en saber cuando publiquemos nuevos contenidos pensados para cuidar tu salud. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.